Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos todos a este tercer día de actividades comprendidas dentro de la primera semana de la salud mental organizada por el Centro Estatal de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y la Universidad Autónoma de Yucatán. Me permito presentar a quien impartirá la plática del día de hoy, denominada Lecturas Resilientes, Cuentos para el Alma. Él es maestro en intervención de violencia por el Centro de Estudios Superiores en Sexualidad, licenciado en literatura latinoamericana por la Universidad Autónoma de Yucatán. Ha colaborado como locutor y conductor en W Radio, Radio Universidad y CIRSE Radio. Ha impartido clases en educación media superior y superior en escuelas públicas y privadas. Es investigador docente. Estuvo al frente del Departamento de Cultura del Patronato para la Preservación del Centro Histórico de Mérida AC, colaborador fundador de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, FILEI 2012-2015, impulsor del Encuentro Cinematográfico Nacional. Ha colaborado como asesor literario en revistas como Desde el Margen, Yucatán, La Colmena, Ciudad de México, mención honorífica por la Organización de los Estados Iberoamericanos en el 2015, Premio Nacional de Fomento a la Lectura y Escritura 2017 por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República. Fue titular del Programa Institucional de Activación Lectora de la Universidad Autónoma de Yucatán 2015-2018 y actualmente es el responsable del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo de la misma universidad. Él es el maestro Raúl Lara Quevedo. Raúl, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar esta participación. Pues muy buenos y letrados días, muchísimas gracias, maestra María Elena Argáez, muchísimas gracias al psicólogo Ángel Espadas por estar esta mañana, una mañana interesante que vamos a compartir cuentos para el alma. Gracias, Raúl. También, bueno, ya mencionaste, nos acompaña el psicólogo Ángel, Ángel Espadas, intérprete. Y bueno, me voy a explicar un poco la dinámica que vamos a seguir el día de hoy. Va a venir la presentación del maestro Raúl. Para las personas que nos siguen, si tuviesen alguna pregunta, alguna duda, la pueden hacer a través del chat. Yo estaré tomando notas y al finalizar la presentación estaré dando lectura a estas preguntas para que sean resueltas por el maestro Raúl. Y bueno, sin más preámbulo, pues cedo la palabra al maestro Raúl Lara. Raúl, adelante. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias. Y va a ser una mañana plagada de muchas cosas interesantes. Y antes que nada, muchísimas gracias a todas y a todos los que se reunieron esta mañana de miércoles para compartir. Y también lanzar un mensaje potente y alentador, porque el hecho de que haya tantos inscritos y también celebro esa iniciativa de la gente por preocuparse, por escuchar alternativas y experiencias que nos permitan, ¿no?, identificar y entender estos retos de la salud mental que antes pareciera que no existían, pero siempre han existido. Desde la docencia me ha tocado ver cómo hay un impulso fuertísimo al acompañamiento emocional de la Dirección de Educación Media Superior. Y bueno, también quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Yucatán y al Gobierno del Estado por preocuparse por la formación integral de las personas. La salud mental es un tema fundamental para la formación integral y hoy platicaremos del arte y la cultura y este embone que será algo maravilloso donde ustedes me van a acompañar en este recorrido. Pues bueno, vamos directamente a la presentación y pues bueno, es Lecturas Resilientes, Cuentos para el Alma en el marco de la primera semana de salud mental, que estoy seguro que serán muchísimas más, porque es un tema que tiene que quedarse en la agenda de capacitación para todas y para todos. Mi nombre es Raúl Lara, un placer estar con ustedes. Nada más permítame acomodar cómo me muevo con estas pantallas y ya está. Bueno, lo primero que quiero compartirles es esta situación que está pasando. Es un duelo que estamos pasando la mayoría de todas y de todos, ¿no? Nuestros viajes, nuestros estilos de vida, las reuniones programadas, las comidas, las fiestas, los cumpleaños, que de la noche a la mañana se cortaron de manera abrupta. Y bueno, no es sencillo. A lo mejor en un inicio dijimos, bueno, pues va a pasar en un mes, en 2 meses, y ya vamos para casi 7 meses. Y bueno, y este tema se queda.
Y he notado que hay mucha preocupación, mucha ansiedad en los comentarios de las y los alumnos con los que contribuimos en la agenda cultural universitaria, desde la experiencia personal con vecinos, vecinas, familiares. Y quiero remarcarte estas pequeñas líneas que me gustaría reflexionar contigo, acompañadas de una ilustración del Camino de Marván, que es un cuento de Patricia Arias y Laura Borrás. Vivimos momentos complejos y ¿qué creen? Siempre los hemos vivido. A lo mejor no te acuerdas porque o los hemos superado o hemos aprendido a vivir con ellos. Los hemos vivido a lo largo de la historia, pero siempre los hemos contado desde lo que hemos aprendido. Percátate que siempre cuentas tus experiencias difíciles desde cómo las pudiste superar. Porque la persona que eres hoy, esta mañana, que está detrás de esta pantalla y me permite humanizar la tecnología de la información, el tema de la cultura a través de este fenómeno de la resiliencia emocional, pues bueno, siempre contamos las experiencias desde las herramientas que hemos adquirido para salir adelante de esta situación. Contar la historia nos ayuda a escuchar nuestras emociones. Carl Rogers, que lo estaremos abordando más adelante, habla de la generación del ambiente favorable para que las personas podamos abrirnos, escucharnos y reconocernos. Siempre contar la historia nos permitirá escuchar nuestras propias palabras que muy pocas veces queremos identificar o las percatamos. Y es algo cotidiano, porque lo cotidiano siempre a lo mejor pasa desapercibido. Entonces, el cuento, la narración, siempre nos ayuda a través de la ficción y esos personajes que enmarcan la narración literaria, identificar ciertas características que me pegan y me rebotan a mí. Y les hacemos caso. A veces cuando escuchamos un cuento, y no sé si te ha pasado, sientes como que la pedrada es para ti, ¿no? Dices, oye, ese personaje actúa como yo, o está en una situación como yo, o está en una situación una persona que conozco como ese personaje. Entonces los cuentos funcionan de una manera muy interesante en un plano de la teoría de la recepción que estaremos abordando más adelante. Y esta imagen se las puse, ¿por qué razón? Porque para mí me representa. En un inicio de la contingencia yo me sentía de esa manera, mis maletas hechas, no sé si iba o venía, un montón de planes y expectativas y bueno, yo mirando al horizonte diciendo, bueno, ¿qué hago? ¿Planeo, no planeo, se moverá, no se moverá? Y detrás de todas esas emociones había un sentimiento de miedo, un miedo a lo desconocido, porque es algo que nunca había vivido y a lo mejor no muchos de ustedes lo han vivido, pero un tema de una contingencia tan amplia como esta pandemia, pues a lo mejor nos atemoriza. Narrando el abrazo. Vamos a narrar el abrazo desde el cuento y no se preocupen, les narraré un par de cuentos al final. Solo quiero compartirles que la palabra cuento viene del latín computus, que significa contar. Y bueno, vamos a remontarnos a la etapa medieval, sí, los procesos del sistema feudal, la explosión demográfica, la peste bubónica, un montón de cosas, pero en ese marco, en ese proceso de la historia, surge este subgénero literario que empezó a ser algo fundamental. Antes no existía el Facebook, el Twitter, las redes sociales, no existían los canales de televisión para informarnos de las noticias y pues tampoco existían los camiones o los vehículos personales de transportarte de un lugar a otro de manera ágil. ¿Y cómo se pasaba la información de comunidad en comunidad? A través de una tradición oral. El cuento surge de la tradición oral y bueno, servía para prevenir, concientizar y brindar mensajes al resto de la comunidad. Un dato curioso, la primera campaña del marketing para mí en la historia es Caperucita Roja. Caperucita Roja surge porque se estaban robando a niños, a infantes, porque el concepto de la niñez no se había desarrollado en la etapa medieval, a infantes se estaban robando para meter a trabajar en las minas. Y como no podían poner sus mensajes en las redes sociales, decidieron crear una historia ficcional que surge de carácter anónimo por parte de la tradición oral, donde metían un mensaje y cierto temor que había un lobo que se comía a los niños en el bosque. Pero no era un lobo, eran las personas que atrapaban a los niños y los explotaban laboralmente. Bueno, siempre, como les comentaba en la diapositiva anterior, los cuentos cuando los escuchamos siempre nos rebotan. Siempre decimos, hay algo. A mí me gustaría hacerles una pregunta a la distancia.
¿Recuerdas algún cuento que te hayan narrado en tu primaria, en tu kinder? ¿Y saben qué? La mayoría de ustedes sí se acuerdan de algún cuento o alguna narración, pero también se acuerdan muchísimo de quién les contó ese cuento. Un maestro, un familiar, nuestros padres, nuestros hermanos. Y en ese momento, pues a lo mejor el cuento nos servía pues para distraernos en un aspecto lúdico, pero también en este momento podemos utilizar el mismo cuento y reflexionarlo de otra manera. Los cuentos siempre han formado parte de nuestra historia y tocan los temas más complejos desde una trinchera ficcional. Por ejemplo, recordemos El Soldadito de Plomo. Yo lo utilizo en algunos talleres para hablar acerca de la inclusión de las personas que vivimos con alguna discapacidad. Y siempre me ayuda mucho poder dialogar con las personas de cómo hay una actitud resiliente de los personajes literarios para salir adelante de las problemáticas. Bueno, tomemos el punto de la fábula, donde hay la famosísima moraleja, donde les pongo la ilustración de la cigarra y la hormiga, ¿no? Y qué fuerte, ¿no? Qué fuerte moraleja, donde la cigarra pues se tiene que morir, o en algunos es el grillo, pues se muere de hambre, ¿no? Y ahí también viene el efecto de la hormiga trabajadora, que al final de la jornada del cuento decide incorporar a la cigarra y ayudarla en algunas versiones. Y eso habla también de empatía, cómo también podemos visibilizar esas emociones humanas en estos personajes ficcionales. Y a lo mejor en que te lo estoy narrando, tú te estás visibilizando en tu historia personal o en algún contexto cercano a tu vida, porque los cuentos, aunque son ficcionales, siempre rebotan en nosotros, en el lector, de una manera vivencial. Y esa es la tirada del cuento, de la narración, hacer un rebote, hacer un reflejo y que nos caigan los 20, ¿no? A través del cuento. Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, La Peor Señora del Mundo de Francisco Hinojosa, que le mando un saludo, se convierten en extensiones de nuestros actos y pues bueno, vivimos cada cuento. ¿Quién de ustedes no decían, ay, qué barbaridad, ¿por qué no los Tres Cochinitos hicieron su casa de cemento? O ¿quién no ha leído La Peor Señora del Mundo? Que si no han leído La Peor Señora del Mundo, es un texto maravilloso para poder trabajar con niños, adolescentes y con adultos el tema del acoso escolar. Y cómo poder sobrellevar estas situaciones y cómo poder también entender a las personas que generan este tipo de conductas. Pero esto no es nuevo. Les quiero presentar a Bruno Bettelheim. Él realizó un análisis profundo de los cuentos de hadas desde el psicoanálisis y desde la psicología. Es una persona que analiza cómo los personajes representan en momentos históricos a las personas, cómo había una etapa de las princesas que ahora se está rompiendo porque tenemos que poner nuevos discursos en la mesa y también reflexionarlos y actualizarlos con lo que necesita nuestra comunidad. Bruno Bettelheim también trabaja en cómo hay la animalización del conflicto, el lobo, los tres cochinos. Siempre buscamos humanizar a los animales con las características humanas. Y bueno, aquí hay una frase potente que me gustó, que les quiero compartir. Él comenta que el cuento es un arma poderosa, tiene un poder inimaginable, tiene la capacidad de conectar lo ficcional con lo emocional. Me toca trabajar con adultos mayores, ya no lo puedo hacer por el tema de la contingencia. Y bueno, trabajar con la narración de cuentos con adultos mayores, cuentos infantiles y juveniles, me ayuda a conectar muy rápido y los usuarios y las usuarias conectan también con las emociones. De hecho, hoy voy a estar compartiéndoles un texto que es uno de los favoritos para ese club de lectura que les va a gustar mucho. ¿Por qué es importante el cuento? Porque dice Bruno Bettelheim que una hoja a la vez nos transporta a mundos posibles donde los problemas o afectos similares suelen ser resueltos a lo largo de la narración. No sé si se han percatado que a un lado de ustedes, atrás, adelante, en medio, hay esta idea de la narración. Utilizamos la narración dentro de nuestro lenguaje. Usamos la narración para decir o contar a nuestra familia cómo estuvo nuestro día, ¿no? Me estás cuenteando, déjate cuento, léete un cuento antes de dormir,
Cada quien sabe su cuento. El cuento nos rodea de manera fundamental, de manera focalizada. Les puedo decir que el cuento es una de las estrategias que más utilizamos incluso los docentes en aula para poder brindar mensajes muy claros, contundentes, a través de ejemplos ficcionales. Frases que reflejan el espacio tan cotidiano de la narración. Cada quien, cada uno que cuenta un cuento, nos convertimos en cuentacuentos. Y los cuentacuentos para mí son alquimistas que unen las palabras, los sonidos, los silencios, las imágenes y las convierten en algo fantástico, generando ambientes de reflexión, de introspección de nuestros comportamientos. Carl Rogers es un consejero humanista, a mí me gusta mucho el tema, lo hemos trabajado casi persona, y él dice que narrar genera un vínculo inmediato con otras personas. Gabriel Said dice que es conversar, leer, contar es conversar, pero para Carl Rogers narrar genera un vínculo inmediato con las otras personas. Ustedes, a lo mejor que me están escuchando, que trabajan el tema del acompañamiento emocional o el acompañamiento educativo, han tenido esa experiencia que cuando narramos algo, alguna experiencia, alguna moraleja, algún fragmento de alguna historia, hay un vínculo y la gente se conecta porque imagina. Y al momento de imaginar lo que estamos narrando, reflexiona. Pero al momento que está reflexionando, introyecta, articula y vincula su experiencia humana y personal. Y bueno, y ahí viene un proceso mágico que para mí es una revelación de lo que está aconteciendo. Carl Rogers dice que lo importante es escuchar y ser escuchado. Y me detengo aquí para mencionar que podemos escuchar, pero también cuántas veces nos hemos escuchado. Y les voy a hacer esta pregunta contundente. En esta contingencia, ¿se han escuchado? Te voy a poner ejemplos. Estás en tu home office, tienes 5 horas sin levantarte de la computadora, tu estómago, tu tripa está sonando y dices, no me levanto a comer hasta que termine el reporte, ¿no? O sea, no nos escuchamos a veces porque estamos tan entumidos en este tema y en este contexto que estamos buscando cómo tener herramientas para sobrellevar, pero es también importante escucharnos. ¿Cuántos de nosotros nos decimos, híjole, extraño a mis amigos, pero les llamo más adelante? Extraño a mis vínculos afectivos, a mis primos, a mis primas. ¿Y qué pasa? Híjole, me gustaría hoy leer algo fuera del trabajo, pero mejor me siento a adelantar la chamba o me siento a adelantar otros pendientes. Es importante escucharnos y darnos nuestro tiempo. Escuchar al otro es un proceso empático y necesario. Hoy estamos a lo mejor conviviendo mucho más con nuestra familia, compartiendo computadora, internet, cocina, baño. También escucharlos. Son personas que conviven contigo, que también están pasando procesos. Porque cuando escuchas, te invitan a escucharte y también a reflexionar todo aquello que puedes generar en conjunto. Sabiendo lo anterior, me encantaría compartirte 2 historias que a mí me han ayudado muchísimo y en lo personal son de mis favoritas y pues me gustaría compartírtelas. La primera que te quiero compartir es un texto maravilloso que te voy a contar a mi manera, que se llama Mi abuela tiene 10 años, es de Elena Dresser, con unas ilustraciones bellísimas que ojalá les apasionen tanto como a mí. Bueno, les voy a empezar a contar la narración y por favor, préstense a la emoción, luego apunten todo lo que tengan que apuntar e imagínense, vamos a hacer ese esfuerzo de imaginarnos. Si está la familia contigo, quítate los micrófonos, pon en alto tu bocina, porque créeme que vale la pena escuchar y compartir este texto. Era un niño que estaba bastante preocupado porque había una situación bastante extraña en la casa. Él coexistía, vivía con sus padres, su madre y con su abuela. Pero la abuela tenía una personalidad muy bonita, tenía una personalidad llena de vida, llena de interés, llena de curiosidad. Y la abuela tenía una peculiaridad. Le gustaba vestirse de colores llamativos, le gustaba andar en bicicleta, en patineta, le gustaba jugar, brincar. Y era una persona llena de vida. Pero lo más interesante
es que ante toda la comunidad y siempre que le preguntaban su edad, decía que ella tenía 10 años. Y entonces, pues obviamente el niño decía, híjole, ¿cómo va a ser que tengo una abuela más chica que yo? Y la situación lo incomodaba un poco, no tanto porque le molestara la actitud de su abuela, sino porque alrededor de todo el ambiente, vecinos, sus compañeros de la escuela, pues le hacían burla. Y eso le incomodaba porque había una impotencia de que no podía decir lo que le molestaba. Y bueno, de alguna manera, él intentó de sobrellevar esta situación que lo incomodaba. Lo incomodaba en la actitud de las otras personas. Cuando iba a la escuela, las burlas abundaban. Ahí va el niño que tiene la abuela más joven que él. Ya le vi una arruga, ¿no? Al niño. Y el niño se molestaba porque le hacían acoso escolar. Y el niño pues intentaba de no tener mucho contacto, el niño decía que no quería hacer nada y bueno, la situación empieza a generar bastante estrés en el niño cuando vecinos y vecinas cuchichean, el niño lo escucha y hasta que en un momento acude con sus padres y le comenta, bueno, papás, mamá, tengo esta situación. Mientras la abuela seguía viviendo su mundo, pintándose las uñas de colores diferentes, experimentando con su vida y los papás decían, déjala, es tu abuela, ella es así. Cabe destacar que hay una situación que la abuela va a festejar el cumpleaños. Los papás deciden festejar, no el cumpleaños de la abuela. Y la abuela, pues muy contenta, se arregla, se viste, pero además de todo ello, hay una situación en el cuento que me gusta mucho, que los padres invitan a los compañeros de la escuela del niño a la fiesta para que coman pastel. Bueno, el niño estaba tan incómodo que él se puso de meta no salirse por debajo de la mesa, ¿sí? Toda la fiesta se propuso estar debajo de la mesa y que notaran su ausencia. Y lo más sorprendente, cuando estaban cantando las mañanitas y la algarabía y la familia, pasaba algo interesante. Cuando le preguntaban a la abuela, ¿cuántos años cumples? ¿Cuántos años creen que dijo? Si dijeron que 11, no. Ella dijo que cumplía 9 años. Vaya disparate. Ahora tengo una abuela mucho más joven que yo. Al cabo del tiempo va a volver al vientre. Entonces el niño decidió ya sobrellevar esa situación y un día, de regreso de la escuela, se percata que hay niños que lo están siguiendo y le están tirando como que las piedritas. Y esto lo enfurece mucho. La abuela se encontraba tranquila en el patio delantero, arreglando, ¿no?, su matita de naranja, y percata toda la situación la abuela. La abuela ve que el nieto entra muy molesto, lagrimando de coraje y se sienta refunfuñando. La abuela, con esa calma, llega y le dice, ¿qué te pasa? Con un tazón de naranjas. Pues es que estoy muy molesto, yo no entiendo por qué me haces esto, yo te quiero mucho. Y la abuelita entendía la frustración del niño y entendía qué es lo que estaba pasando, ¿no? Porque el niño, al no entender esta situación, pues chocaban sus emociones y había todo un sistema en su vida que lo estaba afectando. Y la abuela le combina, le dice, te invito a una naranjita, yo me como otra naranjita, eran 7 naranjitas que habían en el tazón, y se comen muy deliciosas, empiezan a quitar la cáscara bien sabroso, no había chile ni sal, tranquilo se lo comen, y empieza a platicar la abuela con el niño, ¿qué sientes? ¿Por qué te molestas? Y le pregunta a la abuela, ¿cuántas naranjas hay en el tazón? Y el niño contesta rápido y muy inteligente, eran 7 y nos comimos 2, quedan 5. ¿Estás seguro que quedan 5? Le pregunta al nieto. Sí, abuelita, quedan 5. Hijo, en ciertas etapas de la vida, las personas, pues vamos creciendo y empezamos a valorar mucho más el tiempo, las personas y las experiencias que podemos tener. Yo los quiero muchísimo, a tus papás y a ti. Me encanta vivir la vida y a mí me gustaría que me recuerden como esa abuela fuera de lo convencional, que hacía las cosas que le gustaba hacer para que me recuerdes con cariño. Pero además, como ese Platón, así pasa con mi vida, mis años. Los he devorado y los he disfrutado como no tienes idea, los más dulces y también agrios momentos. Y te quiero compartir que yo no cuento los años que tengo, sino cuento los años que me quedan.
porque yo no sé si te voy a ver crecer, yo no sé si te voy a ver, pues a lo mejor irte a la secundaria o tener nuevas experiencias, pero de lo que estoy seguro es que me vas a recordar con ese dulce sabor de naranja que estamos compartiendo esta tarde para reflexionar. Fin. Les invito a adquirir el libro, hay en las versiones virtuales, hay un cuentacuentos también virtual, lo pueden disfrutar. Obviamente no es el cuento completo, las ilustraciones están bellísimas, pero me gustaría preguntarte, ¿qué emoción te deja la narración? Yo te comparto, siempre que narro este texto, me encanta sentir la emoción que me transmite la gente, porque no necesariamente te acuerdas de tu abuela, de tu mamá, de tu tía, de tu vecina, sino también te pones a reflexionar en tu vida. Este cuento tiene muchas interesantes facetas. La primera, por un lado, de una abuela que cumple 10 años, de una abuela divertida, que va en patineta, en bicicleta, que rompe por completo el estereotipo de la vejez, porque la vejez no es lo que nos han contado. La vejez se reescribe a través de cada una de nuestras historias y voluntades. La historia de un niño que no entiende el contexto, no entiende el comportamiento y tenía como pena en preguntar, pero sí conllevaba una actitud de soportar, cargar esa situación y bueno, ¿qué sucedía? Que su contexto cada vez fue más hostil, ¿no? Como el ejemplo de que el niño era acosado escolarmente en la escuela, los chismes de los vecinos y pues bueno, era algo que le frustraba. Y la actitud también de la abuela de atesorar el tiempo y de querer quedarse en la memoria de la familia de una manera recordada con mucho cariño y de manera diferente. Y ahí tenemos la importancia de que el ser humano quiere ser recordado, quiere trascender, ¿no? De manera favorable con la familia, no solamente en bienes, ¿no? Sino en aprendizajes, en actos y en palabras y honrar la memoria. ¿Con quién te vinculaste? ¿Qué emoción sentiste? Y empezar a jalar la emoción. Y por ejemplo, yo siempre me acuerdo de mi madre, me acuerdo de mi padre, de mis abuelos, que no tengo la ventaja ya de contar con algunos de ellos, pero también me invita a atesorar el tiempo con las personas. También me invita a reflexionar, a preguntar directamente cuando algo me incomoda. Y también me invita a valorar cada segundo que tengo e intentar de aportar lo mejor de mí a las otras personas. Ojalá que puedas disfrutar. Les comparto que hay links en YouTube donde hay un narrador de cuentos. Disfruten el cuento en familia. Es un buen texto para repensar la figura, claro, del adulto mayor en estos momentos de contingencia. Recuerden que el adulto mayor siempre va a querer, como nosotros, ser útiles, contribuir. Vamos a asignarnos tareas que podamos atender y sentirnos partícipes de la familia. Ayudar en la cocina, ayudar con acomodar ciertas cosas en la casa. Siempre es importante recordar que el adulto mayor es un espejo para cada uno de nosotros y transitar hacia ese punto de manera colaborativa y empática siempre va a ser muy saludable para todo el entorno. Ojalá que lo hayan disfrutado. Y quédate con esa pregunta, ojalá que nos puedan poner en sus comentarios, estoy seguro que ahí está Loren Plácido apoyándonos, donde puedan poner por qué me vinculé con este personaje, a quién me recordó esta historia, se vale y luego podemos compartir las preguntas, las respuestas y los comentarios. Pero no ha terminado la plática, todavía falta uno de los textos que cuando lo leí es interesante. Estoy seguro que a lo mejor lo han escuchado y si no, yo estoy seguro que se van a volver fan y lo van a poder utilizar en sus intervenciones, pues que tengan con usuarios o con ustedes mismos en el tema familiar. Es El Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde. Tomamos esta bellísima ilustración de este blog. Y bueno, yo estoy seguro que han escuchado muchísimas cosas de Oscar Wilde, pero yo me quedo con los textos, yo me quedo con los personajes, con las tramas y con las situaciones que nos proponen. Y bueno, voy a empezar de igual manera, contando a la misma manera, El Ruiseñor y la Rosa.
Era un ruiseñor que creía en el amor y creía de verdad y fielmente. El ruiseñor vivía en un arbolito muy coqueto, con su nido bien acogedor, y vivía su vecino, era un muchacho que estaba enfrente de su ventana, y el muchacho, en la casa del segundo piso, pues siempre convivía con el ruiseñor. Un día el muchacho estaba muy triste, muy triste, porque a él le gustaba una muchacha, y él decía, bueno, es una muchacha de una posición económica más grande que yo, más alta que yo pues soy un muchacho de escasos recursos, no se va a fijar en mí, qué lástima, me gustaría tener alguna contacto, invitarla a salir, pero pues aquí no me dan crédito, ¿no? Y el muchacho dice, si yo tuviera dinero para regalarle y hacerle algún presente al momento de invitarla, pues chance sea más fácil, ¿no? Pero el muchacho, como no tenía dinero, y él le quería regalar pues, una rosa, y las rosas eran bien caras porque era invierno, entonces imagínense, ¿no? Había una heladez, nieve, y para que den la rosa estaba complicado, y si había rosas, era súper caro. Entonces el muchacho estaba quejándose toda una noche, así casi llorando, no va a ser posible, no tengo dinero, quiero regalarle una rosa, no había las de plástico, las que ven aquí en el centro, él quería una original, y el ruiseñor que creía en qué, en el amor, muy bien, el ruiseñor que creía en el amor, pues decidió ayudar al muchacho, dijo, hombre, yo creo en el amor, yo lo voy a ayudar, y empezó a pensar el ruiseñor, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahorita con este frío y en la noche? ¿Dónde voy a conseguir una rosa? Pues matanga, dijo la changa, dijo, pues bueno, aquí enfrente de la casa del muchacho hay un rosal. Entonces voy a ir con mi amigo el rosal y le voy a decir que me ayude a darme una rosa, ¿no? Y obviamente, pues llega, ¿no? El ruiseñor volando, ¿no? Con el frío, ¿no? Casi con cobertor. Y el ruiseñor, pues ya llega enfrente de Rosal, sus patitas heladas, y se acerca y dice, ¿qué onda, ruiseñor? ¿Cómo estás? Le dice Rosal, ¿no? ¿Qué onda, Rosal? ¿Qué onda? Le dice. Oye, mi estimado Rosal, pues quiero que me eche la mano, ¿no te acuerdas cuando yo espantaba a los pajaritos y a los bichitos que te comían? Hoy pues necesito que me eche la mano, me hagas una balona. ¿Cuál será, mi estimado ruiseñor? Pues mira, ¿ves la ventana de cristal allá donde está mi nidito? Sí lo veo, sí lo veo. Pues allá vive un muchacho que está triste, está llorando, no me deja dormir, pero yo creo en el amor y él está enamorado y él quiere regalarle una rosa a una muchacha que le gusta, pero pues no tiene dinero. Entonces yo dije, ay, pues el Rosal es buena onda, es de corazón noble, me va a apoyar, ¿no? Y le dice el Rosal al ruiseñor, uy, joven, no se va a poder, mi estimado. ¿Por qué? Pues si no te has percatado, pues está nevando. Y si no te has percatado, estoy todo congelado. Yo necesito calor del sol, hashtag fotosíntesis, genero la flor y listo. Pero pues hay frío, no hay sol, hay nube, no se puede. Oye, ¿cómo va a ser posible? Échame la mano. No se puede, en el pastel sufre en silencio. Y bueno, y el ruiseñor, pues que creía en el amor, dijo, oye, pues se fue tan decepcionado el ruiseñor que Rosal algo le movió, esa convicción del ruiseñor por querer ayudar al muchacho, que ni siquiera contemplaba al muchacho el ruiseñor, ¿eh? El ruiseñor por su voluntad quiso ayudar. Dijo el Rosal, pero hay una oportunidad, hay una opción. ¿Cuál será? Le dice. Muy sencilla. Yo necesito calor para poder generar una rosa. Pues ahorita te traigo un cobertor. Le dice, no. Yo necesito calor de un ser vivo, que me cobijes más rápido. Si tú te pegas mucho a mí y me brindas tu calor, yo puedo tener la energía suficiente. ¿Para qué? Para generar una rosa. ¿En serio? Sí, pues dale. Pero luego reflexionó el ruiseñor. Oye, pero el rosal, pues como dice la canción, tiene espinas el rosal. Y además, como estaban congeladas, eran como agujas. Un montón de agujas tenía el rosal. Y él entendió que el rosal no le estaba pidiendo nada más pegarse a su calor, acércate a mi calor, sino le estaba pidiendo un sacrificio. Y el ruiseñor se detuvo y reflexionó. ¿El amor
o mi vida? ¿Defender mi convicción o olvidar mi convicción? ¿Qué creen que eligió el ruiseñor? Pues como tiene la ilustración, el ruiseñor decidió creer en el amor. Y él, frente al rosal, cerquita, respiraba y dio un pasito y sintió cómo las espinas lo empezaban a perforar. Dio otro pasito y se imaginaba la relación de la muchacha con el muchacho, se los imaginaba riendo. Dio un tercer pasito y había mucho frío. El ruiseñor murió. A la mañana siguiente, el muchacho despierta, ¿no? Apaga su ventilador, ¿no es cierto? Se quita su chema y dice, ay, qué triste estoy porque ya me acordé que no tengo para la rosa, ¿no? Y de pronto hace así sus ojitos y ve un resplandor de luz. Y de pronto imagínense todo blanco y el rosal cumplió su palabra. Con esa aportación, con ese sacrificio del ruiseñor, que fue más que suficiente, generó la rosa roja más hermosa que se puedan imaginar. La rosa roja más hermosa que yo haya narrado. Preciosa, llena de vida, noble la rosa. El muchacho corre, se baja, ¿no? Y va corriendo, y matanga, dijo la changa, y se agarra la rosa. ¿Y a dónde creen que va corriendo? Correcto, va a buscar a la muchacha. Va corriendo, y de pronto llega a la esquina de su casa y ve que la muchacha se está yendo en el carruaje de otro muchacho. Y el muchacho se frustra, dice, no puede ser, se molesta, se llena de ira, de impotencia, agarra la rosa, la tira, la pisa, la escupe y dice, ingrato amor. Y ahí termina el cuento. Yo sé que es un final así como que, ¿qué onda? ¿Por qué? Pero este cuento nos permite reflexionar desde muchas maneras la importancia de compartir, de decir, de comunicarnos entre todas y entre todos, entre nuestra familia. Porque a veces pasa que estoy molesto, que se den cuenta que estoy molesto. Y a veces por esperar a que la otra persona interprete que estamos molestos, estamos incómodos, pues bueno, sigue creciendo esa molestia. La importancia de la pertinencia y la congruencia entre la mente, el sentimiento y la expresión. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, como en el cuento de mi abuela tiene 10 años, ¿con cuál personaje te identificas? ¿Quién se identificó con el muchacho? ¿Por qué? Ah, pues bueno, pues yo igual tengo, pues yo quiero tener ciertas cosas, pero todavía me falta, o sea, todavía no puedo tener eso porque me falta esto otro. ¿Quién se identificó con el ruiseñor? Ah, no, Raúl, yo sí tengo una convicción, yo quiero sacar mi casa y yo la voy a sacar, aunque esté complicada la situación, y eso está padre, tienes una meta, una convicción. No, yo soy como el ruiseñor porque yo ayudo a las personas, me gusta ayudar. O bueno, ¿no? Yo soy como el rosal, ¿no? O sea, yo puedo apoyar y ayudar siempre que esté en mis posibilidades, ¿no? ¿Quién dijo, ay, ¿por qué la muchacha no le hizo caso al muchacho? ¡Qué barbaridad! ¿O quién dijo, qué malo el muchacho, cómo te atreves a botar la rosa en la vida del ruiseñor? ¿O quién pensó, qué baboso el ruiseñor? ¿Yo qué voy a dar mi vida por algo? Ni me conoce, ni lo conozco, vaya bien. Hay muchas identificaciones, pero hay una característica de por medio. Nadie comunica. Y también hay algo interesante. No hay una valoración de lo que tenemos. El chico tiene la rosa, que un día antes estaba llorando por no tenerla, y ahora la tiene y la destruye. ¿Cuántos de nosotros, y vamos a recordar a lo mejor Navidad, Santos Reyes, nuestro cumpleaños, le decíamos a nuestros papás, quiero mis tenis, quiero mi dinosaurio, quiero mi caballero del zodiaco, ¿no? Y les voy a compartir una historia personal, ¿no? Yo estaba
enjundioso que quería mis caballeros del zodiaco. Yo no veía el contexto de niño. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, duérmete y en la noche va a aparecer tu caballero del zodiaco abajo, ¿no? Pues creo que era nada más para que me duerma. Yo no reflexionaba que mi papá estaba desempleado, mi mamá no trabajaba, que comíamos muy poco, es una verdad, pero yo estaba emperrado que quería mi caballero del zodiaco. Y claro, lo quería porque, pues, para que yo esté acorde con los niños de la primaria, ¿no? De mi primaria, Manuel Cepeda Peraza, le mando un saludo a todos. ¿Y qué creen, no? Cuando amanece, sí, me quito el cheme como el muchacho, ¿y qué creen? En vez de mis maravillosos y brillosos caballeros del zodiaco, habían 2 dinosaurios de plástico, ¿no? Y yo me acuerdo que me molesté, me frustré, los tiré, no quiero esas porquerías. Y cuando leo este cuento, reflexiono que mis papás a lo mejor sacrificaron comer tortilla una semana más dura. Reflexiono que esa noche, esa semana no tomamos leche, pero no valoré ese sacrificio. ¿Te ha pasado? A mí sí. Cuando narran la historia y me vinculo con el ruiseñor y pienso cuando he pasado momentos muy complicados con familiares hospitalizados y recuerdo que una trabajadora social cuyo nombre no me dijo, me hubiera gustado para mandarle un saludo, es importante que el cuidador de su familiar se cuide. Tú puedes ayudar, pero hay una frase contundente, tú no puedes dar algo que no tienes. Puedes acompañar, pero es importante tener medidas de autocuidado y protección. Este cuento tiene muchas aristas para poder analizarlo, pero lo importante es que en este cuento nadie se enteró, o muy pocos personajes principales se enteraron de las acciones que otros hacían por ellos. Reflexiona, los tenis que tienes a lo mejor no son los que te gustan, pero son los que te pudieron comprar. A lo mejor no tienes tu silla nueva, ¿no? De home office, te la regaló un familiar y dices, ay, estoy así de lado, pero oye, alguien te dio, ¿no? Ese esfuerzo te compartió. Hoy estoy molesto, ¿no? Porque está complicada la situación, ¿no? Está llena de humedad mi casa, es una verdad, pero tengo casa. Reflexionar que hay muchas acciones. Y aquí nos invita siempre mirar hacia abajo. ¿Y a qué voy con esto? Y con esto me gustaría cerrar. Nunca mires hacia arriba lo que no tienes, pero deseas. Siempre reconoce lo que tienes, porque lo que tienes con mucho esfuerzo lo has conseguido o te han apoyado. Y siempre que valores lo que tienes, necesitarás cada vez menos cosas nuevas y diferentes. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Estos dos, porque el cuento de tu vida, de tu experiencia con esta contingencia, la narración que estás escribiendo, tú le puedes dar el final, el giro que tú decidas. Tú eres el autor de tu propia historia y tú eres el cuentacuentos de tu propia experiencia. Que esta situación compleja sea motor, sea equilibrio, sea un factor fundamental para salir más fuertes, más empoderados de nuestras capacidades personales. Ayuda si está en tus posibilidades. Acepta ayuda si te la ofrecen. Lo importante es que todos hagamos comunidad, que todos escuchemos y estemos pendientes de nuestros amigos, de nuestros vecinos, que nos dan señales muy sutiles que se sienten solos, aislados. Una llamada, un mensaje, es importante para poder narrar el abrazo a la distancia. Y sin violencia en la contingencia, unidos como uno solo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl, por esta plática, por hacernos reflexionar, por estos dos cuentos, muy bellos cuentos, ¿no? Que pues creo que todos los que estuvimos siguiéndote y escuchándote, pues nos hiciste incluso, no sé, visualizarnos cuando éramos niños, ¿no?
con el cuento, por ejemplo, de mi abuela tiene 10 años, con el cuento también del Ruiseñor y la Rosa, y reflexionar, ¿no? Y si hubiese alguna pregunta, alguna duda, pues es momento de hacerla. Lo pueden hacer en el chat. De todas maneras, me voy a ir permitiendo leer algunos comentarios también de quienes nos están siguiendo, ¿no? Mientras estabas haciendo el cuento de la abuela tenía 10 años, ¿no? Carmen Torres menciona que es muy buena reflexión, me hizo recordar lo importante que es decirle a las personas lo mucho que las amas y lo importante que son para uno y que no debemos perder el tiempo. Hay que vivir la vida con plenitud, ¿no? Esto es lo que nos comenta Carmen Torres. Janely Lee nos dice, es verdad, el valorar lo que se tiene y aprender a comunicar. Yo pensé en por qué ella no le hizo caso y por qué él se deshizo de la rosa a pesar del sacrificio, del segundo cuento. Y bueno, Gina Chiriboga nos pregunta cómo puedo o dónde puedo encontrar este cuento para mis hijos. Permíteme. Mira, ahora tenemos una gran ventaja. El tema de la contingencia ha hecho que se potencie mucho más la distribución de textos. Tú pones, mi abuela tiene 10 años, ahí en el buscador Google, el que tú tengas, y por ejemplo, yo estaba experimentando ayer en la noche, y en YouTube está un cuentacuentos que te narra y te abre y te muestra las ilustraciones, que les quiero mostrar unas, María Elena, Marina. Adelante. Mira esta chulada, ¿no? Y luego te va mostrando al niño, la reflexión, ojalá que puedan, y la mejor ilustración que les quiero compartir es la del final. Muchas gracias, Ios, muchas gracias, Merit. ¿Se acuerdan de las naranjas? Esta ilustración para mí es bellísima, es de una edición de lo que era Conaculta, Ducal, pero también lo pueden conseguir de manera de audiolibro, en YouTube, lo pueden disfrutar. Y el otro cuento, El Ruiseñor y la Rosa, está por todos lados en internet, y les recomiendo El Príncipe Feliz. Ese texto les va a encantar. Bueno, pues ahí tienen, ¿no?, las recomendaciones y dónde pueden conseguir estos cuentos. Nos pregunta José Alejandro Canul Pech, el maestro mencionó que tiene un club de lectura. ¿Cómo podemos participar en este club, Raúl? ¿Cómo pues? Pues invítame, yo voy. Al final nosotros en la Universidad Autónoma de Yucatán, en la Coordinación de Cultura, tenemos un proyecto de lectura. La maestra Beatriz Espinosa Granados está en constante desarrollo de club virtuales. Por favor, a través del Facebook de Cultura Wadi, déjanos tus datos y estaremos en contacto. Me invitas, donde me inviten, yo estoy. Siempre me gusta compartir la importancia de la lectura, cómo la lectura nos permite tener estas capacidades resilientes, y no en esta contingencia únicamente, ¿no? Se puede trabajar el acoso escolar desde la lectura, se puede trabajar el tema de la violencia de género, estrategias de sensibilización, y también yo estoy muy comprometido con el tema de la visibilización de los derechos humanos de los adultos mayores. Ojalá que me inviten. Me están preguntando más cuentos. Les puedo compartir, por favor, entren a la página de ¿Tienes otros cuentos? Un montón, déjate cuento un montón de historias, ¿verdad? Pero yo te recomiendo, dependiendo del tema, por ejemplo, si tú quieres trabajar un tema de la inclusión de las personas con alguna discapacidad motriz, El Soldadito de Plomo. Si quieres trabajar el acoso escolar, te recomiendo mucho La Peor Señora del Mundo, de Francisco Hinojosa. Si quieres trabajar el tema de la persistencia, La Vaca Voladora es un encanto. ¿Te imaginas, María, una vaca que quiere volar y que se pasa toda su vida haciendo alas de diferentes materiales? Si tienes para trabajar con niños el tema del fallecimiento, El Pato y la Muerte es un excelente libro para trabajar y abordar el pato y la muerte. La inclusión de las preferencias de la comunidad, de respeto a las preferencias sexuales de las personas, puedes trabajarlo con La Sombra del Arco Iris. Es un maravilloso texto que aborda cómo poder generar igualdad, equidad desde la familia.
Excelente, Raúl. Bueno, ahí también, como te decía, algunos comentarios. Catherine Sánchez dice, me encantaron ambos cuentos, sobre todo porque lo vinculé con mi familia. En estos tiempos de contingencia, muchas personas pasan por la pérdida de un ser querido y resulta muy fuerte pensar en el hecho de que cada persona vive para dejar huellas. En el caso del cuento El ruiseñor y la rosa, me recordó exactamente lo que comentas. Muchas veces no vemos las cosas que tenemos y preferimos ver aquello que no tenemos, ¿no? Son algunas de las reflexiones que a través de los cuentos que acabas de narrar, pues llegan, obviamente, a las personas que nos están siguiendo, Raúl. Sí, y yo quiero mandarle un saludo a Pablo Alemán de Repavi, que es un gran amigo. Un saludo, Pablo, gracias por estar. Yo creo que los momentos más complicados de la vida, y te lo comparto desde mi experiencia, son estrategias que nos permiten crecer, pero a veces es muy difícil darnos cuenta, María, y necesitamos como que algo que nos meta en la atmósfera que nos permita visibilizar las emociones. Ponte el ejemplo que todos los días caminas la misma calle y no te percatas de lo bonito de las fachadas. Por eso cuando viene un turista y ve las fachadas, dice, oye, qué bonito, se te está tomando foto, ¿y tú qué onda es mi paradero ahí? Lo mismo pasa con las emociones, como son tuyas, son tus palabras, tus dinámicas, tus comportamientos, los naturalizamos, no los visibilizamos. Y de pronto cuando alguien te dice, oye, ¿estás bien? Sí, yo estoy bien, pero a lo mejor no lo reflejas. Los cuentos te permiten decir, y literal es una frase, pero te cae el 20 de decir, eso me está pasando a mí, esa situación. Yo me acuerdo y le mando un saludo a una escuela donde di clases en el turno vespertino, ahí cerca del fraccionamiento del parque con mis alumnos, que estamos abordando el tema de Caperucita Roja, pero lo abordamos desde un tema diferente. Muchos de los alumnos y las alumnas se vinculaban con el lobo, porque decían que no iban a llegar adelante, que para qué estudian, que se espera muy poco, ¿no? Del turno. Y yo les decía, al contrario, el lobo es lobo porque le dicen que es lobo, pero el lobo puede salir de ese estereotipo. Cada uno de nosotros construye la historia. A mí me movió mucho que los alumnos se vincularan con el lobo, porque los han relegado en ciertos estereotipos. Y a mí me da mucho gusto verlos hoy, algunos estudiando la licenciatura en literatura latinoamericana, otros trabajando en otras trincheras, y cómo un cuento, una narración, un ejemplo, puede haber servido como un factor detonante. Así es, Raúl. Sí, Yaneli Lee tendrá la lista de cuentos por temáticas para abordar. Me encanta, te puedo pasar mi tesis de maestría, se llamó Palabras Mágicas, Estrategias de Intervención para la Violencia Escolar. La propuesta fueron 12 cuentos, incluso una narración del Popol Vuh, y en cada cuento se van trabajando ciertas emociones como una estrategia para trabajar con generadores y receptores, generadoras y receptoras de violencia no directas. Y con todo gusto, mándame un inbox, tu correo, y te comparto los textos. Excelente, Raúl. Tenemos a Cari Cabrera, nos dice la disponibilidad para conferencias virtuales con adolescentes. Por supuesto, tenemos hay algo que me gusta mucho, y no se vayan a asustar, ¿verdad? Tenemos una conferencia que impartimos que se llama Al Diablo con la Semiótica, para ya estudiantes de preparatoria, un poco más grandes, pero el tema se muestra cómo se construye desde la mercadotecnia a esta figura, ¿no? Y lo importante es que lo vinculamos con los trastornos alimenticios, la bulimia y la anorexia, como queremos tener estos moldes de lo estético y lo no estético en nuestras vidas. Y es un texto que podemos abordar. Tenemos también un taller para jóvenes adolescentes que se llama Sálvese quien lea. Tenemos un taller que se llama A leer sin libros, porque es una realidad que, ay, no voy a leer un texto, qué flojera, no, mejor pone TikTok o pone Netflix. Nosotros desde este taller utilizamos música, pintura, cine para fomentar y activar la lectura. Y me están preguntando por aquí, perdón, es que también tengo mi celular así como para, me están preguntando. Rosa Cruz. Jesús Camilla me está diciendo, sí, es el príncipe feliz, es una estatua que está llena de piedritas y hay una paloma que ayuda a llevar estas piedritas. No te narro el cuento por el tiempo, pero está buenísimo. Ros Cruz dice gracias. Dice, ¿algún cuento para adultos mayores que nos puedas recomendar, Raúl?
Ay, bueno, un ejercicio que hicimos donde literal se visibilizaron y compartieron. Pero otro cuento que te puedo compartir es Usted Bruja. Es un muy buenísimo texto para trabajar con los adultos mayores. Realmente todos los textos los puedes trabajar con los adultos mayores. Cada cuento, cada texto tiene un tema y ese lo puedes vincular y enfocar. Incluso me permito compartirte que hubo una reescripción de Caperucita Roja y en ese taller salió Abuelita Roja. Entonces tiene muchas significaciones el mismo texto. Eso es un dato que me gustaría compartirles. Por favor, no le lean un cuento a sus hijos antes de dormir únicamente. Léanle el cuento y pregúntele, ¿qué entendiste? Eso es fundamental. ¿Qué entendiste de lo que leímos juntos? No se queden con que ya lo leí y te puedes a dormir. Pregúntale. Lo importante es el diálogo y la reflexión. Excelente, Raúl. Sí, muy importante lo que mencionas, ¿no? No solamente es leer el cuento, sino profundizarlo a través de la reflexión y también de preguntar a nosotros mismos y también en el caso de los niños, bueno, ¿qué entendimos, no? Y cómo lo aplicamos también a nuestra vida, ¿no? A nuestra persona y a cómo nos comportamos también, pues, con los demás. Y eso, mi estimada compañera, te va a dar herramientas fundamentales. Por ejemplo, a veces nos cohibimos, ¿no? Porque, ay, qué pena, voy a dar mi punto de vista, ¿no? No, utilicemos el tema de la lectura para externalizar. Acuérdense del niño y la frustración que tenía porque no podía decir que estaba molesto, que lo estaban fastidiando porque su abuela tenía 10 años. ¿Cómo tenemos que tener esa capacidad de poder vincular emoción, discurso y poderlo decir? Yo siempre te digo, las personas podemos ser como la olla de frijol con puerco. Si no tenemos ese punto de presión, reventamos. Tenemos que tener estos puntos sutiles y también si se avientan, escriban sus emociones. Es que escribo muy feo, escribe en computadora. Es que no tengo creatividad, escribe. Hay una cosa que se llama la terapia narrativa y te ayuda muchísimo a externalizar tus emociones. Les recomiendo mucho a Carl Rogers, léanse a Carl Rogers, a Erich Fromm. Hay un libro que se llama Del ser al tener, maravilloso, donde se vincula precisamente el ruiseñor y la rosa. Así es, Raúl. Hoy tenemos una pregunta de José Alejandro Canul Pech. Dice, ¿podrías recomendarme un cuento para mi hija que está en transición de la niñez a la adolescencia? Un cuento, claro que sí, dame. Los marcianos se fueron de casa. No tengo el autor, te lo consigues en una librería que está en el norte de la ciudad, de logo amarillo. Los marcianos, haz de cuenta que estos marcianitos, literal, se fueron de casa porque ya estaban fastidiosos de su planeta y llegan al planeta Tierra y empiezan a generar, pues bueno, pasan de una etapa a otra y empiezan a pasar procesos complicados, donde de pronto hay mucho calor, y habla acerca de esa transición de un punto al otro y lo puedes vincular con la adolescencia. También te recomiendo mucho, por favor, Mafalda, es un texto buenísimo en esa transición, que acaba de partir lamentablemente Quino. Los barcos de vapor es una excelente colección. Hay también, por ejemplo, Fridita, es un cuento que está aquí cerca, en la librería que está en el Teatro Daniel Ayala. Fridita es de Frida Kahlo y habla acerca del empoderamiento femenino desde el arte. Bien. Tenemos espacio para una última pregunta. Rápidamente, Raúl, nos pregunta Cari Cabrera. ¿Considera que tiene el mismo efecto al leer o escuchar los cuentos, Raúl? Leer o escuchar. Mira, siempre se habla de fomentar la lectura, activar la lectura, pero ¿qué onda con fomentar la escritura? Hay un proceso que pasa en nuestro cerebro cuando escribes, cuando representas gráficamente tus ideas. ¿No te han dicho o no han escuchado, por ejemplo, cuando estás estresado, pinta rayitas, ¿no? Cuando estás perturbado, pinta círculos. Yo ya hice círculos, cuadrados y triángulos. Hay una relación. El tema de la escritura siempre va a ayudar a una reflexión más mesurada, más técnica, más calmada de la situación. Pues te dice, escribe tu emoción para que pienses las palabras, las emociones, articules.
Cuando narras un cuento, te prestas a la emoción, te olvidas que estás apuntando. Entonces son estrategias que puedes utilizar. Un ejemplo, si quieres profesor y quieres aplicarlo, puedes narrarle, por ejemplo, texto, cuento, por ejemplo, en esta situación de que estamos en un problema muy grave, ¿no? Donde hay un señor que tiene una mula, que la usa para vivir porque arriba carga tierra y de pronto la mula se cae en un hueco muy grande, en estos baches, ¿no? Y de pronto, pues el viejito no puede quitarlo, ¿no? Entonces, como quiere tanto a la mula, pues no la puede sacar, entonces la quiere enterrar para que muera rápido. Y la mula se desespera cuando el viejito empieza a tirarle tierra después de tantos intentos de sacarla y el burrito empieza a llorar, ¿no? Y el burrito que empieza a llorar porque ve que lo van a enterrar vivo, pero el burrito decide sacudirse la tierra cada vez que se la tira el viejito y sube un poquito más, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que utiliza la problemática el burrito para salir adelante. Los problemas los utiliza de impulso. Ya que te narro la historia y la persona te platica qué opina, qué siente, cómo lo mira, dile, escríbelo. Escribe algo que te vincule con el burrito o con el viejito. Y eso le va a permitir, uno, ya lo emocionaste, ya tienes aquí la idea para la persona. Y ahora viene el proceso de asentarlo a su contexto. Y ahí puedes utilizar la escritura. Muy bien, Raúl. Bueno, ahí, ¿cuál es tu correo electrónico? Muchísimas gracias. Mi correo personal es raul.lara@correo.wadi.mx, pero ahí está el de Cultura Wadi, que es la coordinación de cultura, que orgullosamente pertenezco, que aquí estamos, de hecho, que es cultura@correo.wadi.mx. Si te da flojera enviar correos, no te preocupes, hashtag manda tu inbox al Facebook de Cultura Wadi. Bueno, pues ahí están los correos tanto de Raúl como de Cultura Wadi. Por cuestiones de tiempo, pues vamos a tener que finalizar pues esta plática y bueno, no me queda más que agradecerte a ti, Raúl Lara Quevedo, por estas reflexiones, por este contar cuentos, nos queda claro, ¿no? Que el cuento, que la narración a través de la ficción y sus personajes, pues nos rebota, nos pega y la podemos experimentar vivencialmente, ¿no? Y cómo el contar historias nos ayuda a escuchar nuestras emociones y hacerle caso de vez en cuando, como tú ya lo mencionabas en un principio. Agradecer también a nuestra intérprete, Marina Pérez. Muchísimas gracias, Marina. A Loren, que ustedes no los ven, pero nos está dando soporte técnico. Muchísimas gracias al equipo. Y bueno, por supuesto, a todos los organismos e instituciones que hicieron posible este evento, e invitar a las personas que nos están siguiendo, bueno, también agradecerles a todos ellos, invitarlos a continuar participando en las actividades de esta primera semana de la salud mental. Muchísimas gracias a todos y pues nos estamos viendo muy pronto. Cuídense, léanse y compartan. Abrazos. Así es. Un abrazo a todos.